Buenas noches a todos. En nombre del Colegio de Médicos y de su presidente, el doctor Julio Bedini, que continúa de posgrado, le damos la bienvenida a este webinario sobre factores que influyen en el proceso de salud-enfermedad en época invernal. Realmente estamos en pleno invierno, en plenas vacaciones también, para muchos, que ha empezado a nivel nacional y a nivel provincial. Y contamos otra vez con la presencia de la doctora Nora Glastein. Bueno, Nora ha sido siempre una médica que nos ha acompañado, que nos conocemos hace mucho tiempo y ha sido muy colaborativa con el Colegio de Médicos, de la formación de la PIAPS allá por el año 2010 hasta la actualidad. Y es médica cirujana, especialista en salud pública y epidemiología, es magíster en drogadependencia y actual presidenta de la Sociedad de Epidemiología de Córdoba. Cuando decimos que es magíster, estamos hablando de un título posgrado que otorga la CONIEU, el Ministerio de Educación de la Nación, para través de la CONIEU, donde un máster es un especialista en ese tema que ha desarrollado y ha defendido su tesis de magíster, y por eso los pares evaluadores, el tribunal evaluador que supo al defenderlo bien, le dan el título de máster. Máster en Argentina significa una de las personas que más conoce y ha defendido correctamente su tesis, por lo tanto es un orgullo contarla entre nosotros. Comentarle que el Colegio de Médicos también tiene la revista del Colegio de Médicos, que está abierta la convocatoria. Esta fue el número que salió ahora en junio. Está abierta la convocatoria al nuevo número, al número 20, que saldrá en diciembre. El objetivo es que todo lo que se produzca en Santa Fe y en la primera circunscripción, tanto de Santa Fe, llegando a Los Amores, al Gato Colorado, a Ceres, a San Javier, por decir sur, norte, este y oeste de la provincia, pueda ser volcado y escrito en nuestra revista, ¿sí? Una forma de visualizar lo que produce Santa Fe y que muchas veces se presentan los colegas, los médicos, lo presentan en Buenos Aires, en congresos internacionales, y Santa Fe no sabe que fue presentado. Entonces, aprovechar la revista para que puedan ser presentados sus trabajos y que esté a disposición de toda la comunidad médica, en una forma solidaria de compartir todo el conocimiento científico, ¿no? Que nos obliga a los médicos, por el mismo juramento hipocrático, a ser solidarios y sobre todo en el conocimiento. Dicho esto, también le comentamos que exploren la página web de del Colegio de Médicos de Santa Fe, donde están toda la información y todos los webinarios que van ocurriendo y todo lo nuevo que hay continuamente. Ahí aparecen las novedades y uno puede ir viendo y naturalmente también descargando muchos webinarios que se han realizado, y, y esos webinarios los pueden tener ustedes acceso en forma asincrónica. Por ejemplo, la IA está transformando la medicina, conoce cómo aprovecharla en tu práctica diaria profesional, que la dio el abogado Iván Di Chiesa con el Martín Ferreira. Ha sido un webinario muy interesante donde puso mucho hincapié en una herramienta de la IA, que es la Notebook LM, que es tan importante el ejercicio médico. Bueno, después abajo siguen un montón de webinarios que todos los pueden ver en forma asincrónica. En el segundo semestre, la intención del presidente, largar todo lo que es una capacitación continua de IA, de inteligencia artificial para médico, ABC, para toda la circunscripción. Así que junto con todo el SEM, el Comité de Educación Médica Continua y Posgrado, estamos trabajando en esto que nos ha pedido el presidente Julio Bedini. Dicho esto, le damos la palabra a Nora. Nora, gracias siempre por tu generosidad, por estar, y sabemos que estás en el Ministerio de Salud de Córdoba y esto es un momento de mucho trabajo. Sin embargo, siempre estás. Muchas gracias y tenés toda la palabra, Norita. Gracias, Guille, gracias al Colegio de Santa Fe, Colegio Médico Santa Fe por la invitación. A mí me gusta participar y contar lo que puedo llegar a saber de los diferentes temas, así que no es
un peso, al contrario, compartir con vos, Guille, que nos conocemos ya hace muchos años, hace 20 años, Guille, que nos conocemos, del 2006, 2007, así que siempre agradecida por la invitación. Voy a empezar a compartir, así no nos demoramos, si les parece, pero no me deja compartir. Eh, ¿Cómo se llama el Está habilitado, compañero? así que tiene como ya Ah, puede ah, compartir. perfecto. Pero ahora sí, compartir. Te voy a pedir que me confirme que se vea en presentación. Un segundo, vamos a esperar. A ver, sí, ahí está. A ver si puede Ahí. pasar una. Ahí sí, perfecto. Sí, sí. ¿Se ve bien? ¿Se me escucha Sí, bien sí, sí, también? se escucha bien. Se ve bien y se escucha bien. Bien. Esta es una presentación, es un mix de presentaciones en realidad y he tratado de abarcar algunos aspectos de la epidemiología con respecto a las enfermedades estacionales, ¿no? Y lamento si estuvieron en alguna presentación mía previa, pero tenía que empezar a hablar de estos conceptos para que entendamos dónde nos basamos de la epidemiología para poder hablar de las enfermedades estacionales. Lo primero es incidencia y prevalencia. Recordar que incidencia son los casos nuevos, la prevalencia es el total de casos nuevos más casos preexistentes en tiempos anteriores, días, meses, horas anteriores. Y lo que este indicador de incidencia y prevalencia, este número, lo que nos va a permitir determinar la endemia, si es epidemia, si es pandemia o si es sindemia. Esta es una situación importante que se entienda, para que veamos que la endemia es esto, es una enfermedad que se produce en una población con un carácter más o menos permanente, sin necesidad de introducir nada nuevo ni ningún agente teológico nuevo. Es el número de casos que esperamos de una patología en realidad. Se estudia varios años hacia atrás y se trata de ver cuál es el número de casos de una patología en este lugar y en esta región y para esta época. Esto es muy importante que lo entendamos porque a partir de acá es que vamos a poder determinar si los números que tenemos ahora están dentro del valor esperado o no. A pesar de que hacemos un gráfico, que ya lo voy a mostrar, pero es para que se entienda que siempre partimos de una base. Y la base es el número de casos que se esperan de una patología en un lugar y tiempo determinado. Si ese número es superado, en un valor que se saca con un indicador estadístico o con un gráfico, lo que estamos teniendo es una epidemia. Epidemia es esto, es el aumento del número de casos esperados. Entonces uno dice, ¿cuáles son los casos esperados? Justamente, los casos que esperamos es la endemia. Cuando conocemos la endemia podemos determinar si estamos dentro de lo esperado o estamos superando lo esperado. Y nosotros hemos vivido una pandemia, así que no me voy a detener mucho en esto. Recuerden que pandemia era cuando se producía una epidemia que atravesaba límites geográficos y producía este aumento de casos en más de un continente y en más de un país. Así que, por ejemplo, COVID empezó en Asia, luego pasó a África y Europa, llegó a América, llegó a Argentina, llegó a Córdoba, llegó a Santa Fe. Eso es una pandemia. Con una epidemia pasa los límites de una frontera. Y van a ver que cuando yo termine la presentación, lo que yo voy a proponer es que empecemos a trabajar sin límites fronterizos, justamente, para evitar esto, para evitar las pandemias. Esto es un cuadro de resumen para que entendamos que la endemia es el número de casos que se esperan en un lugar determinado. Cuando ese número de casos aumenta o es superior a lo esperado, estamos en una epidemia. Y cuando la epidemia supera los límites de un país, de un continente, estamos en una pandemia. Esto lo digo muy rápido porque es para que se entienda a dónde va enfocada la presentación. Eh, Nosotros en realidad, y no, y creo que Santa Fe también, cuando digo nosotros hablo de Córdoba, pero creo que Santa Fe también, cuando nos llegó el COVID en el 2020, nosotros estábamos cursando una epidemia de dengue.
estábamos en plena epidemia de dengue y empezamos a tener COVID. En algún momento no sabíamos si era COVID o dengue, porque nos daba negativo para los test rápidos de COVID y la verdad que no a todos se los estudiaba para dengue, porque ya estábamos enfocados en esta pandemia que vivimos durante casi 2 años y que la seguimos sufriendo, ¿no? Porque no se han ido los casos de COVID. Eso no es una pandemia, nosotros sufrimos una sindemia. Se entiende por sindemia cuando en un lugar existen más de 2 epidemias que tienen una sinergia entre ellas y que pueden traccionar el sistema de salud. La importancia no son las palabras, la importancia es el peso de la palabra. Y el peso de palabra es que cuando en un lugar hay más de una epidemia, está la tracción que se produce al sistema de salud que se puede quebrar el sistema de salud. Recuerden que cuando llegó el COVID a la República Argentina, la Argentina estábamos cursando un brote de dengue, llegó el COVID y algunas provincias como Buenos Aires encima tenían brotes de sarampión y entonces estaban traccionados por 3 patologías distintas, pero con factores sociales muy parecidos y coexistentes en el lugar, y entonces lo que hizo esta situación fue traccionar el sistema de salud. Hubo que trabajar mucho para que el sistema de salud no se quiebre, y en algún aspecto creo que se quebró, pero lo pudimos ir resolviendo paso a paso, camino a camino. Estoy hablando del país, estoy hablando de Córdoba y estoy hablando de Santa Fe. Nos vimos en una situación muy extrema porque estábamos viviendo una sindemia. Este gráfico, yo siempre pongo la fuente para que ustedes lo puedan tener. Yo le acabo de pasar a los compañeros del Colegio de Santa Fe, a lo informático, la presentación, por si después la quieren compartir. Yo no tengo ningún problema. Y si algún material le interese que yo hago referencia, que yo lo tengo y me lo quieren pedir, luego a través del Colegio de Santa Fe me lo pueden pedir, no tengo ningún problema. Pero yo puse este gráfico para que veamos cómo a lo largo de la historia de la humanidad hubo siempre epidemias y pandemias también, hubo siempre epidemias, pero miren lo que pasó en los últimos 100, 120 años, ¿no? Como que se recrudeció las epidemias y aumentaron sistemáticamente el número de epidemias. Miren que acá hubo una, acá hubo una, acá hubo una. Miren la cantidad que hay acá. Y si ustedes se fijan, muchas de las que están en los últimos años, desde el 2010, 2015 en adelante, son respiratorias. Porque es la tuberculosis, es la gripe de Hong Kong, el MERS, es la gripe de el ébola no es respiratorio, el SARS es la gripe asiática. Fíjense cómo de 8 9 epidemias, 5 o 6 son respiratorias. Hay que pensar en que algo estamos haciendo mal para que tengamos esta situación, ¿no? Y ya vamos a ver lo que yo creo que estamos haciendo mal. ¿Qué son las enfermedades estacionales? Las enfermedades estacionales están referidas a la estación del año. ¿Qué es lo más frecuente entre el otoño y el invierno con respecto a la primavera y el verano? Que indudablemente las patologías van a ser diferentes. En invierno van a predominar las vías respiratorias. Predominar, no dije que son las únicas cosas que ocurren, dije predominar las infecciones respiratorias, y en el verano van a ser más frecuentes los transmitidos por vectores, algunos problemas gastrointestinales como la diarrea, los golpes de calor, por ejemplo, que otra situación que se puede dar. En invierno también se produce algún aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser la hipertensión y la cardiopatía. Hay que tener en cuenta que no solamente lo infeccioso, sino también las enfermedades crónicas no transmisibles. Y otra cosa que quería decir, ojo con que estamos en invierno, no tenemos dengue. El dengue es transmitido por un vector que si bien en su comienzo era selvático, luego se hizo periurbano, después urbano y ahora es domiciliario, está dentro de nuestra casa. Y mientras tengamos reservorios dentro de nuestras casas, si tenemos un reservorio de Aedes aegypti infectado, corremos riesgo de contagiarnos lo mismo. Por supuesto, mucho menos casos, no estoy hablando que vamos
Bueno, faltaría que mañana teman un brote de dengue y tengo que borrar esta clase, pero lo que yo quiero decir es que muchas veces no llegamos al diagnóstico final, creemos que es una ETI, lo estudiamos por ETI, no nos da nada, el paciente tiene fiebre alta, dolor corporal, dolor de cuerpo, dolor osteomuscular y no pensamos en que aún estando en invierno podemos tener alguna enfermedad transmitida por vectores. Guille, ¿estoy siendo clara? Está muteado, no sé qué me decís. Para mí sí, sí, Perfecto. De última al último, si me quieren hacer alguna pregunta, lo hacemos al último, ¿te parece? sí. Y pusieron ahí la panelista, Mm. perdón, en el chat te pusieron que sí, que está siendo clara. Sí, se Ah, entiende claramente. Rodolfo Siegel, Josefina Pierini también sí. ¿Eh? perfecto, listo. Gracias, Guille. No, por favor. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad invernal? Ahora me voy a dedicar a donde estamos, en el invierno. Y acá puse algunas material tomado de distintos estudios y que indudablemente hay factores biológicos que no lo voy a dejar de nombrar, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también hay factores ambientales. Si estamos en un ambiente no favorable, es muy posible que nos podamos contagiar y transmitir la enfermedad. Entre eso está la presencia del humo, ¿no? Del hábito de fumar dentro de los domicilios, la combustión de la biomasa, la leña y el carbón. Muchas casas, por lo menos acá en Córdoba, me imagino que en Santa Fe puede pasar lo mismo, usan leña o carbón para calefaccionar y hasta para cocinar. El hacinamiento y la falta de ventilación, lugares donde viven mucha gente, hacinados, que hay poca ventilación, no hay ventilación cruzada, favorece el contagio de estos virus. Y el clima frío, la literatura lo marca, que la humedad y la baja temperatura aumenta la circulación viral de los virus en el ambiente, los mantiene más tiempo en el ambiente. Los virus de infección respiratoria van en gotas grandes de saliva y por lo tanto queda flotando mucho más tiempo, contaminando superficie mucho más tiempo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y con respecto a las personas, bueno, la falta de la lactancia materna, yo sigo la corriente de que la leche materna le da defensa al bebé, más allá de la nutrición del bebé, da defensa al bebé. Niños nacidos prematuramente, que tiene poco desarrollo de sus pulmones, pero además tiene un déficit inmunitario y hay que darle tiempo para que madure. Una vacunación incompleta, que no reciba la vacuna en tiempo y en forma, como dice el calendario de vacunación nacional, también es un punto favorable para la producción de estas enfermedades. Y bueno, y si son personas que tienen patologías previas, ¿no? Como asma, cardiopatía o baja defensa, por supuesto que van a favorecer para la aparición de estas enfermedades. He leído un montón para este webinario, un poco para poder dar datos y números cerca a la realidad, sobre todo tratando de trabajarlo a nivel nacional con datos del año pasado y datos de este año también, para mostrar cómo leyendo distintos autores, me encuentro con que entre ellos plantean, sobre todo autores que trabajan en epidemiología, ¿no? Hacen los aportes de que en el mundo ocurren entre 120 y 156 millones de casos de infecciones respiratorias por año y que 1,4 millones de muertes menores de 5 años. Y uno mira esta cifra y dice, ¿cuántos casos hubo? Y hay. Lo que más me impactó fue que más del 95% de los muertes se producen en países de ingresos bajos y medios, lo que es lógico por las condiciones de vivienda y las condiciones socioeconómicas, que también influyen en los procesos de salud y enfermedad. Pero tengamos en cuenta eso, que nosotros estamos en un país donde tenemos poblaciones de bajos recursos, inclusive de indigentes, que están muy expuestos a padecer las infecciones respiratorias. Esto no quiere decir que en clase media y media alta no lo hay, porque también hay, pero lo que quiero decir y lo que quiero mostrar es cómo los autores hablan de un 95% de las muertes que acabo de nombrar se da en países de ingresos bajos y medios. ¿Cuáles son los síndromes clínicos
de las infecciones respiratorias. Voy a entrar muy poquito en la clínica porque creo que no era el objetivo de la charla, ¿no? Pero sí algunas acotaciones. Estas están las iras altas y las iras bajas, es decir, la infección respiratoria agudas altas y las bajas. Dentro de las altas, el resfrío común, la faringitis, la faringoamigdalitis, la otitis media y la adenoiditis. Y dentro de la baja, lo que todos tenemos terror es la laringitis, la traqueobronquitis, la neumonía, el síndrome obstructivo bronquial y no puedo dejar de nombrar, que ya la vamos a nombrar, las infecciones virales fundamentalmente. Aquí abajo, fíjense, está de donde lo he tomado. A quien le interese el material, lo puedo compartir, no tengo ningún problema. Esto también lo tomé de ese mismo material. Fíjense que es de este año el informe que hizo las infecciones, la red de infectología de la provincia junto con el Ministerio de Salud de Córdoba. Hace una comparativa, ¿no? Y habla de cómo ha ido mejorando o empeorando las cosas según la patología que estemos hablando. Para el año 2024 se propone y se logra que las 24 jurisdicciones nacionales se constituyan para hacer de manera definida y consensuada, ¿no? El seguimiento de los casos de IRA, es decir, la vigilancia de los virus respiratorios que podrían tener un potencial epidémico, que podrían producir epidemia. Y para eso, dentro de la vigilancia de los virus, lo que se definió fue que se iba a vigilar, no investigar, a vigilar el SARS, el COVID, el virus de la influenza y el virus respiratorio sincitial. Esto es muy importante porque hubo un consenso nacional. Todas las provincias se pusieron de acuerdo en constituirse y poder vigilar estas patologías, ¿no? Y para eso mantuvieron, se propusieron diferentes componentes. Uno que es la vigilancia centinela, se eligió algunas instituciones y algunos servicios de esas instituciones para hacer vigilancia centinela. Vigilancia centinela quiere decir que esa institución va a buscar y va a observar muy de cerca los pacientes con este tipo de patología. Todas, algunas instituciones van a ser de vigilancia universal, quiere decir que van a vigilar todas las infecciones respiratorias y se armó una red de establecimientos para que todos estuvieran en contacto y que se pudiera mantener en forma sistemática la realidad epidemiológica de estas patologías y así poder tomar decisiones a nivel nacional y provincial a través de los distintos niveles de sistema sanitario. Fue un hito para el país el 2024 que se logró consensuar, trabajar de manera unificada. Es así que durante el año 2025, de acuerdo a esta vigilancia que se definió, se pudo establecer que en el 2025 hubo 3.858, 3.900 muestras positivas en personas internadas con infecciones respiratorias agudas en la población general, pero fíjense que hubo un poquito menos que el año anterior. Hubo un 13%, un 13,4% menos en el 2000, perdón, se me pasó, en el 2025 que en el 2004, en el 2024. Quiere decir que se empezó a trabajar para poder, en el 2024, para poder empezar a disminuir el número de casos. En el 2025, el pico de estos casos, el pico se alcanzó en la semana 28 y estamos cursando la semana 28. Quiere decir que uno podría esperar esta semana y la semana que viene y la otra, la 29 y la 30, que sea donde se produzca el pico mayor de registro de enfermedades, de infecciones respiratorias. Lo que pasa es que en el 2025 fue 6 semanas después del pico del 2024. Quiere decir que en el 2024, el pico, a ver si me explico bien, el pico se alcanzó en el 2020, en la semana 22, perdón, se alcanzó en la semana 22 y en la semana 28 en el 2025. Se atrasó 6 semanas.
Después yo voy a decir por qué creo que pasó esto un poquito más adelante, pero ténganlo en cuenta, que se atrasó 6 semanas y que hubo un pequeño descenso en el 2025 con respecto al 2026. En el 2025, el agente que más se identificó, fíjense, fue el virus respiratorio sincitial. Luego le siguió el de la influenza. Yo le puse entre paréntesis los porcentajes, a quien le interese después lo toma, no tengo ningún problema. Pero hubo mucho virus respiratorio sincitial y le siguió la influenza. En los menores de 5 años, el pico ocurrió en la semana 29, es decir, una semana después. Y 3 semanas después que el de 2024. Esta mezcla de semanas lo hago porque tengan en cuenta que se empezó a vacunar a la embarazada contra el virus respiratorio sincitial en la semana 32 y 36. Mientras la mujer estaba cursando su embarazo entre la semana 32 y 36, se le colocaba la vacuna del virus sincitial respiratorio, no para la mamá. Se la colocaba para que la mamá cree anticuerpos y se lo pase al bebé. Quiere decir que nacían bebés ya con anticuerpos contra el virus respiratorio sincitial. Por eso creemos que se corre un poco los picos y no toma a los niños tan chiquititos, porque antes eran los 2, 3, un mes de vida, ahora aparecen el séptimo, sexto, octavo mes de vida, convencido que es por la vacuna, por la vacunación contra el virus respiratorio sincitial. Por eso hablo un poquito de IRAP, de la infección respiratoria aguda bajas, que principal agente del virus respiratorio sincitial. Ojo que también hay otros, ¿no? Otros virus que pueden producir la bronquiolitis y la neumonía virales. Ahí se los puse, lo más frecuente, por lo menos en el mundo, y algunos que están empezando a recorrer el mundo también, porque el bocavirus fue descubierto hace 10 años en Holanda y sin embargo ya ha llegado a distintas partes del mundo y lo estamos buscando acá también. Eh, Tratando de ver si llegó o no, ¿no? Por lo menos a Córdoba no tengo registro que haya llegado. Pero fíjense que hay otros virus que pueden producir una IRAP aparte del virus respiratorio sincitial. Yo no los quiero aburrir con los números que figuran más abajo, pero fíjese que en la resolución del año 2024, en el 421, la resolución 421 al final del 23, el Ministerio de Salud, que es lo que yo le comentaba recién, incorpora al calendario de vacunación la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en las mujeres en esta edad gestacional. En realidad, Córdoba ahora está tratando de vacunarlo en esta edad, en este estado gestacional, un poquito más allá, un poquito antes. Lo importante es vacunarla para proporcionar protección al bebé en los primeros 6 meses de vida. Fíjense, y esto qué importante que lo conozcan los ginecobstetras, eso hablábamos hace un ratito con el doctor Kers, ¿no? Qué importante es incentivar a los colegas obstetras a que hagan vacunar a sus pacientes, porque así le damos mayor posibilidad a los niños recién nacidos de que no tengan los primeros meses y que en momentos de mayor vulnerabilidad, que son los primeros meses, los pasen protegidos con este virus. Fíjense que la vacuna demostró tener una eficacia del 82,4% para prevenir la infección en los primeros 90 días y un 70% hasta 180 días. Le estamos corriendo un montón la infección a niños un poquito más grandes y esto hace que disminuya la producción de infecciones respiratorias por virus sincitial y que por supuesto disminuya las hospitalizaciones y la mortalidad por este virus. Miren qué medida de prevención importante que tenemos en mano y que lo tendríamos que tratar de eh, promocionar más para que toda la mujer embarazada se coloque la vacuna. Bueno, un poco del cuadro clínico de la bronquiolitis, no voy a tener mucho de esto, se lo dejo para que le interese. La fase inicial es de unos 3 días, aproximadamente de 1 a 3 días, con un cuadro catarral parecido a un resfriado común. Luego viene la fase de estado, que comienza con la obstrucción bronquial, que se manifiesta con una frecuencia respiratoria alta, ¿no? Retracción intercostal, aleteo nasal, hay sibilancia, hay malestar general. El niño se nota enfermo,
quiero verlo, quiero que se entienda lo que quiero decir. Y luego viene la resolución mejorando el cuadro clínico a partir más o menos de unas 2 semanas si no hay ninguna complicación en el medio. Esto es un cuadro general que cuando se hace diagnóstico de bronquiolitis es un diagnóstico clínico puramente y que muchas veces no hace falta un estudio complementario para hacer el diagnóstico. La clínica es típica y acuérdense que el tratamiento es de sostén y es de oxigenoterapia. ¿Te parece, Norita, Mike? Nora, Sí, te sí, interrumpo con una pregunta que te hacen sí. de María Alejandra Besone. Dice, ahora hay una nueva norma para vacunar con sensibilidad respiratoria en bebés vulnerables, como pregunta. Acá en Córdoba no, que yo conozca no, pero lo voy a confirmar. Si me da 30 segundos lo confirmo. Bueno, Alejandra, lo vos confirmo y lo conocés. escribo después. ¿Sí? Bueno, ahí está, sí, sí, sí. Y cualquier cosa, Alejandra, si vos tenés la norma, también sería importante ver Claro, que la comparta. o la ¿Te acabo de parece? utilizar. Acá en Santa Fe, sí. Gracias, puso María Alejandra. Ah, perfecto. Capaz que acá también y a mí no me llegó la información. Lo voy a confirmar y después lo comento. Eh, ¿Ves? Que acá hacemos... Bueno, vamos por orden. Esta es la prevención que se puede realizar. Lo habitual, la lactancia materna, higiene de manos, mantener el ambiente adecuadamente ventilado, evitar la contaminación ambiental, cubrirse nariz y boca, mantener manos y superficie limpia, la vacunación según la edad, vacuna antivirus respiratorio sincitial en la mujer embarazada y vacuna antigripal a la gestante en cualquier momento del embarazo. Y en Córdoba estamos utilizando el Nirsevimab como un anticuerpo monoclonal humano de inmunoglobulina que la verdad que se lo coloca al bebé, esto sí lo colocamos al bebé, y que en realidad lo que hace es neutraliza el virus e impide la fusión de célula con célula, entonces detiene la infección y la verdad que mantiene niveles protectores muy altos. Vino una muy buena protección. Córdoba lo está utilizando. ¿Ustedes utilizan, ya que estamos, vamos a intercambiar experiencias? A la doctora, ¿le puede preguntar, puede contar si utilizan? Alejandra, no sé si se está usando en Santa Fe. La doctora que preguntó, capaz que Sí, sepa. sí, Sí. María Alejandra, sí, o alguien que esté presente. Yo personalmente no, como no estoy en el tema, no te sabría decir. Bueno, acá vos sabés que lo utilizamos y bastante. Ahí Alejandra está hablando, o me parece está Ah, escribiendo algo. Eh, que Alejandra conozca un poco más. Creo que se refiere a eso. Capaz que se refiere a eso, por eso le pregunto. Quizás sea eso, entonces, al uso del anticuerpo monoclonal. Yo, esa es la experiencia que tengo yo. Lo estoy preguntando a la jefa de inmunizaciones, ¿se utiliza la vacuna? Creo que no. Sí utilizamos Nicervimab. Capaz que sea esto, ¿no? Pero no es la vacuna Y, contra el y la virus. doctora Alejandra dice que me parece que se refiere a eso. Sí, sí, sí. Ahora estoy más segura, porque no está, por lo menos en la norma que yo leí, no estaba la vacunación del virus, contra el virus, pero sí el Nicervimab, ¿no? Esto sí. Bueno, sirvió para aclarar, no pasa nada. Eh, Soy epidemióloga, tengo que mostrar gráfico y número, perdón, pero era importante mostrar esto, que los casos de incidencia acumulada de bronquiolitis menor de 2 años 2016 al 2026, pero hasta la semana 24. Estamos cursando la semana 28. Es un mes antes lo que muestra Nación, ¿sí? Porque Nación toma un mes para la notificación de los casos. La notificación es lenta y a veces demora más, entonces se toma un tiempo de análisis. Pero además, tengo que ser sincera,
Como la semana pasada hubo muy poquitos días laborables, no se analizó la semana 27. Entonces lo que están haciendo ahora, analizando semana 26, 27, para poder sacar la semana la semana que viene, bien digo, la información de estas últimas 2 semanas. Pero me pareció que como dato ilustrativo era interesante. Vean cómo empezó a bajar la bronquiolitis. Vuelvo a decir, yo estoy convencida que es mucho por la vacunación en el embarazo. Y miren, siempre estuvimos Norita, la pandemia fue más efectiva que la vacunación. El ¿Y sabe aislamiento. por qué, no? Porque nos El aislamos. aislamiento. Claro. Claro, al aislarse la persona y eh, no hay contagio. En realidad, esto es un problema de sociabilización, pero que no podemos vivir encerrados toda la vida. Tenemos que aprender a tomar las medidas de prevención que mostré recién para poder disminuir el número de casos. Yo te convencía que de a poco vamos a ir mejorando, porque mira, no estamos tan mal este año y no estamos encerrados. Claro, no está analizado las semanas que se supone que va a empezar a subir, que a partir de acá va a empezar a subir seguro, pero bueno, uno tiene la esperanza de no llegar a epidemia, porque esto es éxito, seguridad, alarma y epidemia. Estas son los cuatro, lo explico para el que no conozca un corredor endémico, los cuatro sectores que muestra un corredor endémico. Este azul, no sé qué azul es este, un celeste. Este celeste es la zona de éxito, el más clarito es la zona de seguridad, este celeste tipo cielo es de alarma y este grande es de epidemia. Ya vamos a ver algunas de las enfermedades que sí sale para el lado de epidemia, pero la bronquiolitis en realidad este año todavía no salió, estamos entrando en las semanas más complicadas, ¿no? Bueno, el IRAB en paciente adulto, la influencia y la enfermedad de la gripe es, todo el mundo sabe, causada por el virus influenza. Está caracterizada por una infección aguda altamente transmisible. Vuelvo a decir, estas son enfermedades altamente transmisibles. Tiene un RO. En la época de COVID todo el mundo sabía lo que era el RO. El RO es la capacidad de transmitirse que tiene un agente infeccioso. El más alto es el sarampión. El virus de sarampión se lleva toda la gloria por por la facilidad con que se transmite. Estos virus también se transmiten, no tanto como el E18, ¿no? El rol del sarampión es 18. ¿Qué significa? Que un paciente con sarampión puede contagiar a 18 personas. Esto no es tanto, es un menos, pero la transmisión también es alta. Afecta a todas las edades, suele ser grave en los menores, en los niños más chicos, menores de 5, 4, 3 años, y también en el adulto y sobre todo en el adulto mayor, los mayores de 65 años. Y por supuesto que en aquellas personas que tienen factores de riesgo, ni que hablar. Es de la familia de ortomixiviridades, el virus, y hay tres principales, dos de los cuales son los que más afectan al ser humano, que son el A y el B. Eh, Clásicamente la influencia B produce cuadros de menor impacto que la A. Lo que nos está dando dolor de cabeza es la A. Estos son los síntomas: aparición súbita de fiebre, tos y odinofagia, en ausencia de otro diagnóstico. Puede haber astenia, mialgias, postración, y también se puede acompañar de otros síntomas de otros aparatos como náusea, vómito, rinorrea, conjuntivitis. Pero lo más característico es esto con la tos, ¿no? Indudablemente. El tratamiento de la ETI son medidas generales. Acá digo yo en Córdoba hay una discusión con respecto al oseltamivir. En realidad, y vamos a ser sinceras, el oseltamivir es un muy buen medicamento para la gripe, la verdad que ayuda un montón, pero está indicada en algunas situaciones, como son las personas que están en riesgo, sobre todo cuando tenemos riesgo de que haya complicaciones, en adultos mayores, en niños pequeños,
en mujeres embarazadas o en pacientes con enfermedades crónicas. Son estos grupos de pacientes que hay que pensar en colocarle y darle oseltamivir. Sobre todo son aquellos pacientes que pueden cursar ambulatoriamente, pero que creemos que lo tenemos que proteger porque está dentro de alguno de estos grupos este, eh, que tratamos de seguirlo más de cerca y entonces se le puede dar el oseltamivir. El oseltamivir viene en cápsula de 75 miligramos, es cada 12 horas, se da durante 5 días. Ha dado muy buenos resultados en mujeres embarazadas. Yo con una colega infectóloga estuvimos charlando un rato el otro día y me hablaba que ella lo había utilizado en mujer embarazada y que le dio muy buen resultado. Se puede dar en mujer embarazada, punto número uno, y que le dio muy buenos resultados con una resolución rápida de su enfermedad y con buenas respuestas. Fíjense que notamos también con la ETI, con la enfermedad tipo influenza con respecto a la bronquiolitis, no bajó para nada. Al contrario, creemos que va a subir, porque recuerden que esto es hasta la semana 24, falta la semana 25, 26, 27 y 28 que estamos cursando ahora, y creemos que va a subir un poquito más. Por lo tanto, vamos a tener una situación de que tenemos que observarlo muy de cerca a las ETI. Sin embargo, si uno ve el corredor endémico, miren, acá está en zona de epidemia, ven, acá pasa a epidemia. Claro, y esta bajada que uno dice, ay, qué bueno, estamos bien. No, no estamos bien, esta bajada es por la demora en la notificación, nada más que por eso. Esto después va a subir y se va a mantener y yo creo que va a pasar a zona de epidemia. Esto es una percepción mía por cómo vienen subiendo los casos a lo largo de las semanas epidemiológicas. Me pareció importante mostrarle los casos de influencia por secuenciados según resultados del laboratorio, ¿no? Con los distintos clados de la A que muestra cómo viene apareciendo a lo largo de todo el país y marqué con no sé, con una ovoide acá, Santa Fe, para que ustedes lo puedan ver después detenidamente, pero fíjense que tienen claro acá ustedes también, como nosotros, aclaro que también tenemos la misma cantidad, pero fíjense, perdón, lo voy a pasar medio rápido, pero es para que después lo vean detenidamente en el país, a que le interese ver los números. Pero fíjense que cuando uno hace la comparación de la influencia A e influencia B, cómo aumenta el número de casos positivos y esto hay que tenerlo en cuenta, porque esto quiere decir que hay circulación de la gente en Santa Fe y esto hace que tienen que tener una vigilancia más universal para que no se le escape ningún caso. No podía irme sin hablar algo de las neumonías, porque la neumonía ocurre, estamos en época de neumonía, ya lo voy a mostrar, son las neumonías de la comunidad, se llama así aquellas infecciones del parénquima pulmonar que afecta a personas no hospitalizadas en los últimos días o a aquella hospitalizada pero que aparece en las primeras 48 horas. Esto para diferenciar de las infecciones intrahospitalarias, nada más que para eso. Los síntomas están relacionados con la inflamación del parénquima pulmonar, acá lo tienen, ustedes lo conocen perfectamente. Sí me parece importante, y esto lo tomé de un material que lo puedo compartir, no tengo ningún problema, en donde hablo de cuáles son los agentes más frecuentes de la neumonía de la comunidad y sigue siendo el Streptococcus pneumoniae, uno de los más frecuentes. Y recuerdo que tenemos vacuna para prevenir este tipo de infecciones, por eso hago hincapié, igual que el hemófilo, ¿no? Por eso hago hincapié en que tan importante es que sigamos el calendario de vacunación y que nos vacunemos contra todas aquellas afecciones que nos podemos vacunar. Esto un poco para dejárselo es como propone Nación hacer diagnóstico de perdón, de la neumonía de la comunidad, dependiendo de que sea ambulatorio, internado en sala general o internado en sala común, y aquí tienen todos los estudios que se pueden hacer y el tratamiento de cada uno de los casos. No me voy a detener porque se nos va a ir a las 11 de la noche, pero me parecía interesante dejarles un material que está tomado de materiales
que utilizamos en Córdoba como para seguir los casos y que quizás a ustedes les pueda ayudar y les pueda servir como orientación. Estos son la incidencia acumulada de neumonía 2026. Vuelvo a recordarles que estamos analizando hasta la semana 24, todo es hasta la semana 24. Creemos que va a seguir aumentando la incidencia y los casos, por lo tanto hay que estar muy atentos estas semanas, sobre todo la que viene, la 29, que haga el aumento de casos sostenidos de todas las infecciones respiratorias, pero la ETI y la neumonía es como que lo esperamos. Sin embargo, el corredor endémico no está tan mal. Vuelvo a decir que está bajada por la demora de la notificación. Creemos que va a ser una mesetita acá y que puede aumentar un poquito más, pero no mucho más. Donde creemos que va a aumentar más en las ETI, en la ETI virales, ¿no? En las infecciones virales. Ya cansado de hablarle de enfermedades, lo que yo me preguntaba, eso soy yo preguntándome, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué propuesta le hacemos desde la epidemiología? Sabemos que hay enfermedades desatendidas, que todas estas enfermedades son multifactoriales, marcas e inequidades, porque no es lo mismo en países con un nivel socioeconómico bueno que en estos países con una sociedad que presenta inequidades y que mucho tiene que ver los determinantes sociales. Los problemas de salud, no digo que sean causados por las condiciones socioeconómicas, pero contribuye a las condiciones en que vive el individuo para la producción de esta patología y de otras patologías también. Lo que pasa es que estoy hablando de patologías en época invernal. Sin embargo, yo no creo que la patología, que la solución esté centrada solamente en tratar la enfermedad, en diagnosticarla, en notificarla y en tratarla. Creo que se puede incorporar a acciones que puedan prevenir y evitar estas situaciones no deseadas. Porque ya lo dijo, los determinantes sociales vienen en el año 1970 y a algunos colegas epidemiólogos y sociólogos les gusta más decir determinaciones sociales, no me dan como quiera, pero lo importante es este concepto, es que la OMS determinó que son aquellas condiciones en las cuales una población vive, produce, trabaja, envejece y del sistema de salud presenta. Y si tenemos unas condiciones sociales desfavorables, indudablemente que vamos a tener patología y patología de este tipo. Considerando las condiciones sociales, un impacto a la vulnerabilidad de las personas. Fíjense que esta foto la saqué yo, por eso me animo a ponerla, porque yo las tomé. Son dos condiciones totalmente distintas, ¿no? Una es bien rural, con todas las carencias, y una es bien de las ciudades, con todas las características de las ciudades. Para que sepan, esto es nuestro país. Es una foto que yo tomé en nuestro país, más precisamente hace muchos años en Iguazú. Guille, cuando estaba haciendo mi residencia de epidemiología de campo, me mandaron después de Santa Fe a Iguazú, a Misiones, para hacer un estudio de fiebre amarilla y esta foto la tomé ahí. Como no se ven bien la carita de los niños, no la tapé porque total, nadie, y aparte ya deben ser hombres, ya ni existen, ya han crecido. Y fíjate, este señor que aparece en la foto de abajo, no sé ni quién es, estaba ahí, yo quise tomar esta foto y él salió, pero miren esto, las condiciones, y son dos condiciones totalmente distintas porque también marcan inequidades, también marca diferencias y también marca vulnerabilidades. Espero ser clara con lo que quiero decir. Si no trabajamos sobre esas vulnerabilidades y esas inequidades, y es difícil que logramos limitar y controlar las situaciones no deseadas. No todas las determinaciones sociales son positivas o negativas. Hay positivas y hay negativas. Si en una comunidad tengo agua potable y en otra no, indudablemente tengo unas determinantes sociales positivas en algún lugar y negativas en el otro. Pero uno siempre ve los determinantes sociales negativos porque sobre eso es lo que queremos actuar. Ya hace un tiempo atrás hay un modelo de Delgreen y Whitehead que habla de los determinantes sociales de la salud que están muy cerca de la población, los que están medianamente
de la población y los que están muy alejados de la población. ¿Qué quiere decir esto? Esto está pegado a la comunidad, esto está un poquito más alejado y esto está realmente con decisiones que no son de la población propiamente dicha. Y entonces mirando este cuadro yo me pregunté si yo como médica trato solamente la enfermedad, si cambio algo de las condiciones de vida, si los resultados que tenemos son realmente lo que queremos o si podemos hacer algo más. Y se me ocurrió pensar en lo que decía la OMS de los determinantes sociales, que habla que las recomendaciones generales, y fíjense en lo que dice, mejorar las condiciones de vida. Sola como médica en el Ministerio de Salud no lo voy a lograr. Tenemos que hacer un trabajo interinstitucional e interministerial e inter... A ver, políticas de salud, no hablo de política partidaria, ¿no? Estoy hablando de política de salud. Si no tenemos una aplicación lógica de política de salud, trabajando interinstitucionalmente, es difícil lograr algún cambio. La otra cosa que plantean los es luchar contra la distribución equitativa del poder de dinero y los recursos. Yo me veo muy alejado de poder lograr eso. En realidad, voy a ser totalmente sincera. Pero sí puedo medir la magnitud del problema, analizarlo y buscar intervenciones chiquitas quizás, que algunas veces hasta uno dice es una gota de agua en el mar, pero es una gota que uno puede hacer para mejorar las condiciones de vida de la comunidad de donde uno está trabajando. Porque ¿cuál es la realidad de la República Argentina? Y no estoy hablando de ahora, ni de hace un mes, ni hace un año, ni hace 5 años, ni hace 10 años. Esto viene históricamente pensado en que cuáles son esas condiciones eh, que estamos expuestos, por ejemplo, la población excluida, las migraciones, el hacinamiento, la pobreza, las prisiones, la cultura, las pautas culturales se refiere, los bajos salarios, el desempleo, la falta de servicios, el saneamiento ambiental, la accesibilidad y oportunidades, la comorbilidad, la precarización laboral, el ambiente desfavorable, el moving, el nivel educativo, la escolaridad, la desorganización de la comunidad para la prevención, los hábitos y costumbres, la baja percepción de riesgo. Ojo que todo esto lo pensé yo mientras miraba el gráfico y pensaba cuáles eran las variables que estaban influyendo para la producción de situaciones no deseadas. Y cuando los vi todos juntos dije, mirá si tenemos para trabajar. En algunos lo puedo trabajar solo, en otros lo tengo que trabajar con otros ministerios o con otras instituciones o con otras profesiones inclusive. La epidemiología es una profesión que es interdisciplinaria. Un médico solo no puede hacer nada. Tenemos que trabajar en forma colectiva. Porque está demostrado, por ejemplo, que si los arquitectos son arquitectos sanitarios, pueden armar ciudades mucho más saludables, por ejemplo. Y entonces sí podríamos trabajar, porque el problema no es mío individual ni del doctor que es individual. El problema es un problema colectivo, es un problema de salud pública, entendiendo esto que está escrito por salud pública. Y yo al comienzo dije que quería hacer hincapié y quería eh, avanzar un poquito más de la salud pública para hablar de la salud global. Esto lo hemos hablado alguna vez con Guillermo, de la salud global. Y sin entrar mucho en profundidad, a mí me parece que los problemas de los países limítrofes muchas veces son iguales a los problemas que tenemos nosotros en nuestro país. Jujuy y las ciudades del norte de Jujuy tienen los mismos problemas que las ciudades del sur de Bolivia, por ejemplo. Y voy a poner un ejemplo, pasarse un año atrás. Bolivia estaba en un brote de rabia animal, de perro, aclaro, de animal, pero los hermanos bolivianos cruzaban los límites fronterizos con el perro y entonces traía el problema a la República Argentina. Si no hacemos un esfuerzo para trabajar integrados los países, sobre todo los países limítrofes, para lograr poder contener algunas de estas situaciones, y en realidad no vamos a lograr cambiar nada. Es una opinión personal, por supuesto, pero yo creo que hay que empezar a trabajar en forma más abierta. Y los objetivos que tenemos en epidemiología cuando hacemos estos trabajos internacionales, tratando de lograr formar proyectos de trabajo y programas de trabajo en forma conjunta, es
controlar una enfermedad, eliminar una enfermedad o erradicar una enfermedad, que son tres objetivos totalmente distintos. Cuando hablamos de controlar una enfermedad, nuestro programa va a estar como objetivo disminuir el número de casos. Sigo teniendo casos, pero menos que el año anterior. Y uno siempre empieza con un programa con este objetivo, controlar la enfermedad. Si quiero avanzar un poquito más, voy a hablar de eliminar la enfermedad. Eliminar la enfermedad es que no haya casos clínicos. Sí hay circulación de la gente, pero no hay casos clínicos. ¿Esto qué significa? Significa que yo no tengo caso clínico. Perdón, leí porque me contestó la jefa de inmunizaciones de Córdoba y es lo que yo creía. Se vacuna con Nicervimab, no con la vacuna del virus respiratorio sincitial. Lo que pasa es que no es una vacuna el Nicervimab, se coloca el anticuerpo. Entonces uno tiene que pensar que en realidad lo que estamos haciendo es alguna protección indirecta. Le respondo a la doctora que me preguntó, que no me acuerdo cómo se llama, perdón Guillermo. Norita, ahí lo Sí, mandó la normativa de Santa Fe y ahora Darío lo va a subir al chat, a la normativa de Santa Fe, en ese tema. basta. Pero es el Nicermivab, ¿verdad? No es la vacuna. Así es, así es. Ahí está Está subido, perfecto. doctor. Perfecto. Bueno, la eliminación entonces de la enfermedad es la no presencia de casos clínicos y la circulación de la gente. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Todo el mundo habla de la erradicación en Argentina de la poliomielitis. La poliomielitis está eliminada, no erradicada, porque por ahí circula el agente. Entonces no podemos decir que está eliminada. La única enfermedad erradicada de la faz de la Tierra y de la Argentina hoy, 13 de julio de 2026, es la erradicación de la enfermedad de la viruela humana, no la del mono, la viruela humana. ¿Qué significa esto? Que no hay caso clínico ni circulación de la gente. Uno se puede poner entonces como objetivo controlar la enfermedad, eliminar la enfermedad o erradicar la enfermedad. Y si la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada. Muchas gracias y vamos, Argentina, que podemos seguir adelante. Claro que sí. De lo que Bueno, hablamos antes. bueno, queda abierta, ahí está diciendo una ampliación de cobertura, punto B. María Alejandra Besone, en lo que acaba de subir Darío, que lo mandó María Alejandra por WhatsApp, sobre el Ni NIRC. servirá. Alejandra pone una ampliación de cobertura en el punto B del documento que envió. Y Josefina Pierini dice muchas gracias, Doc. Y queda abierto si a alguien le queda alguna pregunta, alguna duda. El doctor Realmente me Serrano quería hablar, me parece, así que ya tiene audio, doctor seguro. Serrano, si quiere, puede hablar. Nora, buenas noches, Arturo. Hola. Hace unos días la doctora González Ayala, infectóloga del Hospital de Niños de La Plata y referente nacional, nos contaba que están circulando simultáneamente 4 virus en estos momentos en el seguimiento epidemiológico. Ujú, Está circulando el sincicial respiratorio, el virus de la influenza, adenovirus y el SARS-CoV-2. ujú. Los Sí, lo dije cuatro, al comienzo. los cuatro están a la par. Lamentablemente nosotros en el primer nivel de atención no tenemos manera de diferenciar. Igual el tratamiento para todos es sintomático y el Ujú, seguimiento. ujú, Entonces, es importante por ahí el tema este de la no utilización de antibióticos, porque ujú, lo único que hacen es seleccionar bacterias que son resistentes después a los otros antibióticos. ujú. Habitualmente es muy común ante la duda o el paciente o que va a la farmacia y los compra, porque deberían ser más restringidos, ¿no? Porque tenemos una tasa de resistencia a antibióticos fenomenal. Así que por Altísimo. ahí para insistir en todo eso también. Sí. Me parece una muy buena acotación.
Y yo por eso no nombré nada de antibióticos. No sé si se dieron cuenta que lo pasé rápido, Ujú. justamente por eso. Porque creo que estamos creando resistencia bacteriana A ver, Selectiva quiero, encima. claro, es selectiva, pero además es verdad que pueden ir a la farmacia y comprarlo, pero también es verdad que por ahí lo indicamos, ¿no? Ante la duda decimos, y me cubro por la duda. Y es lo peor que podemos hacer en realidad. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Doc. Hago una acotación, una pequeña acotación. Hace también 20 años supervisando un centro de salud, un centro de pediatría. Estaba en el Ministerio de Salud, entonces el colega pediatra me dice, no hay moxicilina ni ampicilina. El ministerio no manda, no alcanza. Bueno, dije qué raro porque es un antibiótico cuando no suelen faltar más estando en aquel momento el programa mediar. Bueno, cuando hicimos la supervisión, desde que supervisamos a todos los niños menores de 5 años con IRAP, y nos dio 90% de uso de antibióticos, Antibiótico. 90%. Eh, Naturalmente, como lo hizo una enfermera, el colega medio se enojó, dijo, la enfermera no sabe, bueno, digo, vamos a hacerlo juntos, nos sentamos juntos, y en aquel momento, haciendo palotes, le dio 95%. Y naturalmente que la reflexión fue, claro, así no va a alcanzar el antibiótico, que por más que mande todo el antibiótico del mundo, no va a alcanzar. ¿Qué pasaba? Claro, los fines de semana, ante el miedo de muchas veces el jueves, el viernes, que viene Ujú. con estos cuadros respiratorios, bueno, le damos antibiótico para cubrirse. Para cubrirnos. Es así. Fíjate que Córdoba tiene una situación puntual con ese tema de resistencia bacteriana y le comento a la doc de recién también, a María Alejandra. Córdoba, no sé qué pasa en Santa Fe, ustedes me contarán. Tenemos un serio problema, ¿sabes con qué? Con la resistencia bacteriana del Mycobacterium tuberculoso. Tenemos pacientes con multiresistencia que estamos haciendo maravillas, las chicas del programa están haciendo maravillas para poder cubrirlo. Y eso es un poco. Está bien, es un tratamiento largo, no hay adherencia del paciente muchas veces, lo abandona, vuelven a empezar, lo abandona, vuelven a empezar, es verdad. Pero así como se da en el Mycobacterium tuberculoso, se da en otras bacterias también. Es un serio problema que tenemos la resistencia bacteriana en Córdoba, ¿no? Bueno, Norita, no sé si queda alguna pregunta más, estamos en tiempo justo, 21:06, y nadie más. Ahí dice Nancy, muchas gracias por la charla, Nancy García. Norita. Perdón, Guille, que te interrumpe, vuelvo. Ya le pasé a los chicos la clase hace un ratito y vuelvo a ofrecer a cualquiera que le interese el material que figura abajo donde tomo los datos, no tiene más que pedírmelo, yo se lo mando, no tengo ningún problema. Y le recordamos todo, con tu permiso, Norita, que sé que es así, que este webinario queda grabado y va a estar subido como los otros webinarios a la página web del Colegio de Médicos. Así que lo tienen disponible y va a estar el acceso de todos. También hay María Alejandra Besone, te dice gracias, Norita. Bueno, y agradecer en nombre del Colegio de Médicos y del Comité de Educación Médica Continua y Posgrado la presencia en época invernal y en época de vacaciones de los presentes y, y seguimos con los webinarios siguientes para que puedan ver la página web y aquellos que estén interesados sepan qué webinarios se van dando semana a semana. Gracias, Norita, otra vez desde Santa Fe. No, por eh, favor. y un saludo grande a todos y hasta la próxima. Chao, gracias. Hasta Gracias, luego, Darío, Andrés. también. Chao, chao, hasta luego. Gracias, Darío.